¿Qué tal? Vamos a trabajar el día de hoy con nomenclatura de compuestos inorgánicos. Para este tema es necesario e importante que recordemos que existen tres formas de asignar el nombre a cada uno de los compuestos. Vamos a encontrar nomenclatura stock, en la cual si un elemento tiene más de una valencia, recuerden que la valencia también se reconoce como número de oxidación. Esta se va a indicar al final del nombre con números romanos y entre paréntesis, ¿sí? Siempre y cuando haya más de una valencia. Cuando tenemos la nomenclatura por medio de la tradicional, que es la que comúnmente encontramos en la bibliografía, aquí se utilizan prefijos y sufijos que ya están indicados. Y estos van a depender de los números de oxidación posible de cada uno de los elementos. Aquí una de las características es que estos se van a nombrar de menor a mayor. ¿A quién hace referencia? A los prefijos y los sufijos. Ahorita más adelante vamos a ver cuáles son y cómo se ordenan. Y finalmente tengo la nomenclatura UPAC, que también vamos a conocer como nomenclatura sistemática. Y en esta nomenclatura se utilizan los prefijos mono, di, tri, tetra, penta, etcétera, dependiendo del número de oxidación que contenga cada uno de los elementos que participan en el compuesto. Entonces, los más sencillos van a ser stock y va a ser UPAC o sistemática. No tiene mucho problema. Tradicional. Cuando hablo de la tradicional, estoy hablando de prefijos y sufijos. ¿Cuáles son los prefijos y sufijos que vamos a utilizar? Vamos a utilizar hipo, vamos a utilizar oso, también existe ico y también existe per. ¿Cómo se van a utilizar estos sufijos y prefijos? Fíjate, si tienes una valencia o número de oxidación, el nombre debe llevar la terminación ico. Solo una valencia o número de oxidación debe de llevar terminación ico. ¿Sí? Ahora, si tengo dos valencias o números de oxidación, voy a tener que utilizar para el más pequeño la terminación oso y para el más grande la terminación ico. ¿Sí? Ahora, fíjate, ya tenemos los elementos que únicamente tienen una valencia, ya tenemos los que tienen dos valencias o números de oxidación. ¿Qué pasa con los que tienen tres valencias o números de oxidación? Aquí vamos a integrar un prefijo y un sufijo, números de oxidación. ¿Cómo me van a quedar? Para el más pequeño, para el número de oxidación más pequeño, voy a utilizar el prefijo hipo y este tiene que ir acompañado de la terminación oso, juntito. Hipo, el nombre que yo estoy asignando con terminación oso. Eso va a ser para el número de oxidación más pequeño. Para el siguiente número de oxidación debe de llevar la terminación oso y para el número de oxidación más grande de los tres tiene que ir la terminación ico. Ahora, cuando tengo cuatro valencias o números de oxidación, tengo que agregar otro prefijo, ¿sí? Y fíjate, el primer número de oxidación o el más pequeño tiene que ir con el prefijo hipo acompañado de la terminación oso. El segundo número de oxidación debe de ir
con la terminación oso. El tercer número de oxidación debe de ir con la terminación ico. Y el cuarto número de oxidación debe de llevar el prefijo per y tiene que ir acompañado de la terminación ico. ¿Sí? Entonces, ya tenemos cómo vamos a aplicar los prefijos y sufijos en la nomenclatura tradicional cuando se trata de una valencia o número de oxidación, de 2 números de oxidación, de 3, de 4, y van a encontrar elementos que tengan 5 números de oxidación. ¿Sí? Vamos a verlo más adelante. ¿Con qué vamos a iniciar? Vamos a iniciar con nomenclatura de óxidos. Es con lo que se empieza, es lo más sencillo. Ahora, fíjate, ¿cuál es la estructura de un óxido? Bien, la fórmula dice, vas a tener un metal con un subíndice 2. Este subíndice no va a cambiar y te voy a decir por qué. Porque recuerda que en las reglas de asignación de números de oxidación me dice que el oxígeno generalmente trabaja con un número de oxidación igual a -2. Hay unas excepciones que es cuando forma peróxidos, más adelante lo vamos a ver. Pero por lo pronto vamos a decir que el oxígeno trabaja con 2 y por eso este 2 que está acompañando a la M no va a cambiar porque me está indicando que es el 2 número de oxidación del oxígeno. Entonces tienes un metal con un subíndice 2 y tienes el oxígeno. Ahora, ¿qué número de oxidación o subíndice va a tener el oxígeno? Pues esto va a depender del número de oxidación y valencia que tenga el metal con el que estás trabajando. Entonces, mi fórmula general va a ser M subíndice 2 o subíndice X, donde no se les olvide, M es un metal, ¿sí? Y X es el número de oxidación del metal. ¿Cómo vamos a nombrar a estos óxidos? Ok, la regla general dice óxido de, y al final tú le tienes que completar con el nombre del metal con el que estás trabajando. ¿Sí? Entonces, fíjate, vamos a suponer que tú vas a tener que hacer el nombre de algunos óxidos, ¿sí? Y que en el examen, por ejemplo, te ponen berilio. ¿Cuál es el símbolo del berilio? Para empezar, berilio es un metal, sí es un metal, ¿sí? ¿Cuál es su símbolo? Be. Aquí tengo ya el berilio. Ahora, te vas a tu tabla periódica e identificas el berilio, cuál es su número de oxidación. Y entonces vas a encontrar que el número de oxidación del berilio es 2. ¿Sí? Ahora, ¿cómo nos va a quedar la fórmula de este óxido? Pues bien fácil. Vas a decir, si yo sigo la estructura que me está dando la fórmula, entonces voy a tener metal. ¿Quién es el metal? El berilio. Entonces, aquí pongo el símbolo del berilio y dijimos que el subíndice nunca va a cambiar. Ahí pongo el 2. Ahora, oxígeno, me dice, coloca el oxígeno con un subíndice. ¿Cuál va a ser el subíndice? El número de oxidación del metal, en este caso el berilio. Y entonces, fíjate, aquí voy a poner el oxígeno. ¿Y cuál dijimos que es el número de oxidación? Pues 2. Entonces, aquí coloco un 2. ¿Sí? Esto sería la forma en la que quedaría mi óxido de berilio.
Pero recuerda también que cuando tienes ya tu compuesto y se puede simplificar la fórmula, hay que hacerlo. ¿A qué me refiero con simplificar? Me refiero a que si puedes hacer sus subíndices más pequeños, tienes toda la facilidad de hacerlo. Entonces, fíjate, aquí tienes dos números pares, por lo tanto, puedes dividirlos por 2 y se va a hacer más pequeño el número con el que vas a trabajar, de tal forma que tu fórmula quedaría de la siguiente manera. 2 entre 2 me va a dar 1. Y en el oxígeno también tengo un 2. 2 entre 2 también me va a dar 1. Por lo tanto, esta fórmula también se puede expresar de esta manera. Cualquiera de las dos formas es correcta. Y ahora vas a decir, ¿cuál es el nombre de este compuesto? Bien fácil. La regla dice óxido de y nombre del metal. Entonces, el nombre de este compuesto es óxido de berilio. ¿Sí? Esto es el nombre tradicional. Ahora, si yo quisiera nombrarlo en stock, IUPAC o sistemática, entonces yo tendría que decir sistemática. Recuerda que para la sistemática tienes que utilizar los prefijos mono, di, tri, tetra, etcétera, dependiendo de este número de oxidación, ¿sí? Ahora, como yo simplifiqué, aquí no tengo números de oxidación subíndice. Por lo tanto, en la sistemática, el óxido también sería óxido de berilio. Perdón, sería monóxido de berilio. Y fíjate, solo le puse el prefijo mono al nombre del óxido, donde tengo el nombre del metal. Si es un 1 como subíndice, no se le va a poner mono. Es decir, aquí sería incorrecto que tú dijeras monóxido de monoberilio. ¿Sí? Esto sería incorrecto. Lo correcto es monóxido de berilio. El único lugar donde voy a poner el mono o el número de prefijo va a ser donde va la palabra óxido. Ahora, ya tengo la sistemática, ya tengo la tradicional y dijimos que en la tradicional es óxido de berilio. ¿Cómo sería la stock? Pues bien fácil. Como el berilio solo tiene un número de oxidación, entonces para la nomenclatura stock no aplica lo del número entre paréntesis. ¿Qué va a ser? Óxido de berilio. ¿Sí? Entonces, ya viste que es muy sencillo. Cuando yo tengo un solo número de oxidación, esto sería lo que estaría sucediendo. Vamos a ver un elemento que tenga 3 números de oxidación y estaríamos hablando, por ejemplo, del titanio. El titanio también es un metal. Vamos a ver titanio. Su símbolo es Ti y los números de oxidación son los números 2, 3 y 4. ¿Sí? Fíjate, aquí ya tienes 3 números de oxidación. Si yo me regreso a la parte teórica, tengo que ubicar dónde están los 3 números de oxidación para la tradicional. ¿Sí? Y entonces me dice que yo tengo que utilizar el prefijo hipo acompañado de la terminación oso. Tengo que utilizar la terminación oso y tengo que utilizar la terminación ico. Pero acuérdate también que dice que se nombran de menor a mayor.
Es decir, voy a regresar a donde están mis números de valencia o oxidación y tengo titanio 2, 3 y 4 son mis números de oxidación. Por lo tanto, voy a establecer lo siguiente. Para el número de oxidación 3, número de oxidación 2, yo voy a utilizar el prefijo hipo con la terminación oso. Para el número de oxidación 3, voy a utilizar la terminación oso, y para el número de oxidación 4, voy a utilizar la terminación ico. ¿Sí? Vamos a nombrarlo en las tres formas. Entonces, aquí ya voy a utilizar una tabla para tenerlo más ordenado. Voy a poner la fórmula, voy a poner los tres tipos de nomenclatura para poder identificarlos. Entonces, ¿cómo me va a quedar esta tabla? Me va a quedar de la siguiente manera. Aquí voy a tener la fórmula, aquí voy a tener la nomenclatura stock, aquí voy a tener la UPAC o sistemática y aquí voy a tener la tradicional. ¿Sí? Recuerda la estructura de la fórmula general de los óxidos y me dice que tengo que tener un metal acompañado del óxido y el metal debe de tener un 2 como subíndice. Entonces, vamos a empezar con número de valencia igual a 2. Escribo mi fórmula y va a quedar de la siguiente manera. ¿Quién es el metal? El titanio. ¿Cuál es su subíndice? Recuerden que es el 2 porque es del oxígeno y está acompañado del elemento oxígeno, y vamos a trabajar con mi primer número de oxidación, que es un 2. ¿Sí? Ahora, fíjate, como ahí tengo dos números pares, puedo hacer una reducción de tal forma que simplificada esta ecuación o este compuesto me quedaría TiO. ¿Sí? Ahora, en stock me dice, tienes que poner al final del nombre del óxido y entre paréntesis el número de oxidación con el que está trabajando. Recordemos que aquí estamos trabajando con un 2, por lo tanto va a ser óxido de titanio y entre paréntesis pongo el número de oxidación que es el 2. Ahora, para UPAC, fíjate, el titanio quedó sin subíndice y el oxígeno también quedó sin subíndice. Por lo tanto, para UPAC va a ser óxido de titanio. Perdón, corrijo aquí, no es óxido, es monóxido de titanio. Y para la tradicional, vamos a decir que este compuesto se llama óxido hipo. Y fíjate, aquí debes de tener algo bien claro. Cuando vamos a nombrar tradicional, voy a necesitar la raíz latina de cada uno de los elementos, ¿sí? Entonces, aquí va a ser óxido, hipo, titán, oso. Aquí está la terminación. Estoy utilizando el prefijo hipo y también estoy utilizando la terminación oso. Entonces, ¿cómo me van a quedar? En stock sería óxido de titanio 2, en UPAC sería monóxido de titanio y en tradicional sería óxido hipotitanoso. Ahora, ¿cómo queda con el número de oxidación número 3? Bien, insertamos la fórmula y voy a decir, oye, ahora el titanio
sigue trabajando con un 2 porque recuerden que es del oxígeno, pero el oxígeno ya no trabaja con 2. El oxígeno ahora va a estar trabajando con el número de oxidación del titanio, que es un 3. ¿Sí? Ahora, aquí no podemos simplificar porque tienes un número par y un número impar. Por lo tanto, esto se va a llamar óxido de titanio y entre paréntesis pongo el número de oxidación con el que está trabajando. Por lo tanto, es óxido de titanio 3. Para Yupac voy a decir que es trióxido de titanio. Fíjate, regrésate a tu fórmula y en el oxígeno tienes un 3. Por eso se llama trióxido. Y en el titanio tienes un 2 como número de oxidación. Por eso se llama dititanio. ¿Sí? Di de 2 y tri de 3. En la forma tradicional, ¿cómo lo vamos a nombrar? Esto va a ser óxido titanoso. Acuérdate que aquí dijimos cuál era el sufijo y el prefijo que van a utilizar. Como es la valencia en medio o el número de oxidación central, vamos a utilizar la terminación oso. Y finalmente, para concluir con este ejemplo, tengo cuando el titanio utiliza un número de oxidación 4. ¿Sí? Inserto la fórmula y voy a decir, titanio tiene un subíndice igual a 2, pero el oxígeno tiene un subíndice igual a 4. Entonces, como puedes observar, son dos números pares. ¿Qué quiere decir? Que esto sí lo puedes simplificar. ¿Cómo te va a quedar? Te va a quedar de la siguiente manera. 2 entre 2 me va a dar 1, por lo tanto, dejo TI. 4 entre 2 me va a dar un 2, por lo tanto, yo voy a tener que el oxígeno tiene un subíndice igual a 2. Ahora, en stock estás trabajando con número de oxidación 4, por lo tanto, esto se va a llamar óxido de titanio y entre paréntesis colocas el 4 que es el número de oxidación. En la Yupac, ¿cómo se va a llamar? El oxígeno tiene un subíndice 2, por lo tanto, voy a decir di de 2, óxido de titanio. El titanio no lleva ningún prefijo porque su subíndice es 1 y recuerda que ahí no se le va a poner. Entonces, dióxido porque son 2. Acá en el anterior fue trióxido porque el número tenía 3 y mono porque el oxígeno no tenía subíndice. ¿Cómo se va a llamar? En la tradicional se va a llamar óxido titánico. Terminación ico. ¿Por qué? Porque de los 3 números de oxidación es la valencia mayor. Entonces, fíjate, así de fácil, así de sencillo, vas a hacer la nomenclatura de los compuestos inorgánicos cuando tienes un solo número de valencia o número de oxidación, o bien cuando tienes más de un número de oxidación, tienes que aplicar las reglas que están por aquí. Con eso vas a tener suficiente información para poder completar tus tareas.